Vamos a la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo número 16, por favor. Vamos a tocar algunos textos del primer libro de Samuel y del segundo de Samuel, así es que por favor ténganlo ahí abierto. Hemos retomado para este mes una serie de mensajes que hablan precisamente acerca de la unción del Espíritu Santo, la necesidad del poder del Espíritu Santo y de avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a tocar un tema que se llama la unción del Espíritu. Es un proceso. Vamos a hablar del proceso, que hay diferentes unciones, y vamos a tomar como ejemplo o como parámetro la unción de David. Ya les voy a explicar cómo fue todo ese proceso de la unción de David. Primer libro de Samuel, capítulo 16, vamos a leer el versículo número 1 nada más. Cuando lo tengan listo, me lo indican con un poderoso, enérgico y expectante amén. Dice el Señor: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Esta es palabra de Dios. Amén. Pongan su mano en la Biblia. Señor, todas las promesas de este libro santo, yo las hago mías ahora. Más de 8,000 promesas, Señor, y yo las recibo las promesas espirituales, las promesas de prosperidad, de bendición para mi vida. Te pido, Señor, que limpie mis labios y mi corazón para que digna y devotamente pueda predicar con autoridad tu palabra esta mañana. Toca nuestros oídos para escuchar atentamente, toca nuestra mente para entender tus verdades eternas, y toca nuestro corazón, Señor, para que podamos nosotros amarte y amar a los demás como tú nos has amado. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de tomar su asiento, hermanos. Hay datos interesantes en el mundo. ¿Saben ustedes cuál es el país que más contamina el planeta Tierra? Nada más ni nada menos que los chinos. En el mundo habemos aproximadamente 8,000 millones de habitantes. Es bastante eso. De esos 8,000 millones de habitantes, China tiene 1,400,000 millones de habitantes. O sea, es una gran parte de la población. Entonces China, como es el proveedor al mundo de todo lo que se puedan imaginar, o sea, la pólvora china, los platos, de todo viene de ahí, de China. Eso implica también que hay un nivel de contaminación increíble. Saben ustedes que los chinos también, de alguna manera, para evadir impuestos, ellos tienen grandes cruceros y embarcaciones con las que trabajan como maquilas, pero lo hacen dentro del mar, y de esa manera se liberan de algunos impuestos. El punto es que son tantos los desechos plásticos, llantas, botellas y todo, que en las costas lejanas de China hay unas grandes islas que son de plásticos nada más. Con visiones desde el satélite se pueden ver islas del tamaño de Centroamérica, solamente de desecho que hay ahí en ese país. Otro dato interesante es que el mar tiene una función interesante. O sea, para que ustedes sepan, del 100% de la tierra, el 73% es agua. Eso significa que es tremenda la cantidad de agua, ¿verdad? Entonces el mar tiene unas funciones. El calentamiento global que hay, fruto de, ¿cómo te diría?, la deforestación irresponsable que estamos haciendo los seres humanos de la tierra,
el uso de materiales fósiles que sirven como combustible, eso provoca un gran calentamiento. Pero ¿sabe cómo se enfría la tierra? El mar se encarga de filtrar todo el calor y eso hace que la tierra esté un poco más fría y no hayan esos calores que nos matarían realmente si no existiera el mar. La semana pasada también les mencioné un dato interesante que tiene que ver con los asiáticos. En Japón es un país interesante, compuesto de varias islas. Es un país que tiene en el mundo grandes récords, como los mejores estudiantes están en Japón y Corea, en matemáticas, en física, en ciencias. Japón tiene grandes industrias que han llegado al mundo, como la Sony, como los carros Nissan, los Toyota y todo lo que se pueda imaginar. O sea, los japoneses son extraordinarios y sumamente disciplinados. Pero tanto es la disciplina que hay japoneses que se están desapareciendo, sencillamente de un día para otro ya no aparecen. Y a esa gente le llaman las personas que se evaporan, que son personas que están cansadas de vivir el mundo, rompen todo su vínculo afectivo, familiar y todo lo demás y se desaparecen. Seguramente se van para Taiwán o para Hawái, que les queda cerca, o a Corea del Sur. Pero el año pasado, el 2023, 150,000 japoneses se evaporaron. Nadie sabe. Interesante el concepto, ¿va? Personas que se evaporan. Me gusta como para una novela eso. O sea, imagínate personas evaporadas. Y yo no sé, pero en algún momento, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando yo leí esto, de plano que hay una atractiva y dulce tentación de querer ser uno de esos 150,000 japoneses que de la noche a la mañana se evaporaron y quedó el banco, quedaron los proveedores y quedó todo el mundo buscándoles porque no debía. Yo en estos días, como he andado un poco preocupado, he tenido deseos de ser japonés y de evaporarme y desaparecer. Pero bueno, ese no es el punto de esta mañana. En medio de toda esta situación de contaminación, de personas evaporadas, en medio de todo lo que contamina el mundo, también hay cosas que nos contaminan, y es el consumismo, el materialismo, el Dios mercado, el querer tener cosas y comprar cosas para impresionar a gente que no le interesamos y somos esclavos del sistema y de las tarjetas de crédito y de todo lo demás, y queremos siempre queremos más. Pues en medio de todo esto es interesante, creo yo, que hablemos acerca del cristiano, cómo está llamado a trascender de las trivialidades y de las rutinas de este mundo para poder contemplar la gloria del Padre. Por eso hoy quiero hablarles acerca de la unción del Espíritu Santo y vamos a ocupar al rey David como el personaje de la historia. David fue ungido en 3 ocasiones. Escúcheme, aquí va el corazón del mensaje. David fue ungido en 3 ocasiones, o sea, no solamente fue una unción. La primera unción se da cuando él tenía unos 15 años, unos 16 años. Es la unción que hace Samuel, el profeta, sacerdote que existía en ese momento. Se va a buscar a los hijos de Isaí y entonces lo unge como el futuro rey de Israel. Eso es lo que aparece acá en el primer libro de Samuel. Mire lo que dice la palabra, versículo número 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Es una buena pregunta. En la conclusión vamos a tocar esa pregunta. Cuando Dios nos dice: ¿hasta cuándo seguiremos llorando nosotros nuestro pasado? Si Dios ya ungió a un nuevo rey y está viendo hacia el futuro. Entonces Dios le dice: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén. Isaí es el papá de Saúl, porque de sus hijos me he provisto rey. Efectivamente, entonces Samuel, el profeta obediente, pues aún a pesar del miedo que tenía, porque si iba a ungir un nuevo rey, eso significaba que iba a entrar en grandes problemas con el monarca, que tenía en ese momento unos 39 años de ser el gobernador y el rey de todo Israel. Me refiero a Saúl. Sin embargo, se va
miren ustedes lo que sigue diciendo y vayan al versículo número 5. David respondió: vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando a Isaí a sus hijos, los llamó al sacrificio. Se van entonces a ofrecer el sacrificio. Isaí tenía 8 hijos y mire lo que pasa. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Yo me imagino que lo vio. Ese hombre Eliab era un hombre de porte, de carácter, y bueno, todo el mundo esperaba que fuera un rey, y lo vieron y se impresionó. Entonces, porque él iba con el cuerno de aceite para ungir al nuevo rey. Y entonces mira a Eliab, le pega la gran apantallada que lo vio y dijo: de cierto este es el rey de Israel. Pero no fue así. Mire lo que le dijo Dios, versículo 17. El Señor Yahvé le respondió a Samuel y le dijo: no mires al parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué principio maravilloso, ¿verdad? No, es que nosotros podemos engañar a todo nuestro contexto con nuestra apariencia y todo lo demás, pero no se nos olvide, hermanos, que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está afuera, pero Dios mira lo que está en nuestro corazón. Si alguien está oyendo esa palabra, díganme el amén ahora. Entonces no era Eliab. Entonces siguió pasando y vinieron otros, y entonces en el versículo 11 le dijo Samuel a Isaí: mira, Isaí, estos son todos tus hijos. Y él respondió: queda aún el menor, es un bicho seco, ese anda apacentando las ovejas, pero ese no creo que sea el rey de Israel. Y entonces, porque el hombre, inclusive el papá, no miraba lo que Dios estaba viendo. Entonces Samuel le dijo a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. ¿Cómo era David? Era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Wow, hermanos, qué descripción. Y cuando la Biblia habla de eso, dice 3 cosas de él. ¿Qué dice? Era rubio, de buen parecer y hermoso. Véanme acá, por favor. Vean el traje que ando. Están viendo a David. Entonces, para que ustedes tengan una visión más completa, ¿verdad? O sea, dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. ¿Cómo era David? Díganme las 3 palabras. Era rubio, hermoso y de buen parecer. ¿Cómo es el pastor Carlos Rivas? Es feo, de mal parecer y panzón. Entonces, ya voy a hacer lo mismo que Bernardo yo. Entonces, el punto es, hermanos, que lo llevan. Y dice la Biblia en el versículo que sigue, el 13: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya. Se levantó Samuel y se fue. Entonces Dios le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Mis queridos hermanos, la verdad es que Dios llama al que quiere, cuando quiere y como quiere. Esto de la unción no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. A veces yo me he preguntado: ¿y por qué llevo ya casi 23 años y voy a 24 aún a pesar de todas las cosas que me han pasado? Pero es que así es esto, hermanos. Dios llama al que quiere, cuando quiere y como quiere. Y como dice el libro de Romanos, los llamados y los dones son irrefutables. Y esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. El llamado es por gracia divina. Si Dios te ha llamado para hacer algo, no dudes en el llamamiento, porque Él llama a quien quiere, a quien le place. Y no es para el que tenga mejor apariencia o al que aparente mejor santidad, o el que sea, ¿cómo te diría?, de sana doctrina y que sea incolumen. Esto es para el que Dios quiere, porque esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de usted. Esa es la primera unción. David, le dije 3 unciones, hermano. Amén. Entonces la primera es cuando tenía unos 15 años. La segunda unción
está en el segundo libro de Samuel. Vayan al capítulo número 2, por favor, del segundo libro de Samuel. Denle vuelta a las páginas. El primer libro de Samuel termina con la muerte de Saúl. Ustedes saben que se suicidó. Le dijo a su guardaespaldas que le prestara la espada al ver a sus hijos que estaban muertos, y él se mata, se suicida, y prácticamente queda, como te diría, vacante la silla del rey. Entonces los hombres de Jabes en Galaad ungieron a David tras la muerte de Saúl. Vayan por favor, les dije, al segundo libro de Samuel, capítulo, ¿qué les dije, hermanos? Capítulo 2. Vamos a leer el versículo número 1. Dice: después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Ojo, se fue a Judá porque fue precisamente donde sus hermanos de la tribu de Judá lo iban a ungir. Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: ve a Hebrón, que queda en el territorio de la tribu de Judá. David subió allá y con él iban sus dos mujeres, Abinadab y Jezraelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal en Carmel. En ese tiempo se permitía esa cosa. Versículo 3. Llevó también David consigo a los hombres con los que había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. ¿Se acuerdan? Estos son los 300 valientes de David, que eran endeudados, amargados de espíritu y todo. Ahora ya lo andaban acompañando. Versículo número 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Ahí está la segunda unción. Es decir, la primera fue muy privadita, donde solamente estaba Isaí, su papá, sus 7 hermanos y el profeta Samuel. Entonces lo unge ahí en la casa. Esta unción ya es más grande porque ya están todos los 300 valientes de David, están las mujeres, están sus esposas, y entonces ahí es ungido como el futuro rey de Israel. Esa es la segunda unción. Hay una tercera. Vayan por favor al capítulo 5 del segundo libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 5. Entonces ahí es cuando ya todo Israel lo va a ungir como rey. Noten ustedes lo que dice el versículo número 1. Dice la palabra: vinieron todas las tribus de Israel. ¿Quiénes vinieron, santos? Todas las tribus de Israel. Repítalo, ¿quiénes vinieron? Todas las tribus de Israel, las 12 tribus. Vino todo el pueblo, pues. Y vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y le hablaron diciendo: hemes aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Henos aquí, somos carne tuya y huesos tuyos. Es decir, es una identidad, como son hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, le están diciendo: nos identificamos contigo y te reconocemos como nuestro rey, como nuestro padre, como alguien que va a guiar a este pueblo en los designios que Dios quiere. Versículo 2. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras quien sacabas a Israel de la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo de Israel y tú serás el príncipe sobre Israel. Versículo 3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y dice: y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David como rey de Israel. Esa es la unción más grande. La primera es a nivel personal, nadie te va a creer. Es decir, va a decir: bueno, ¿quién te ha dicho que hagas esto? Y todo lo demás es la casa, es lo íntimo. La segunda quizás sea ya con las personas que tengas influencia y todo lo demás, y con aquellos que estén ahí. Pero la tercera unción es cuando ya la gente, el pueblo, todo el mundo ha reconocido la unción como tal. Voy a utilizar un ejemplo. Por ejemplo, Dios ha llamado a 2 jóvenes de nuestra iglesia para que sean los pastores de los jóvenes. Me refiero a Walter Chávez y su joven esposa Silvia de Chávez. Entonces, el momento del reconocimiento es el momento público, pero ya antes en el fuero más interior ya Dios los había ungido a ustedes en su momento, y luego después lo reconoció en su grupo. Llegará un momento que toda la iglesia y todo el mundo va a reconocerlo. Entonces ese es el proceso de la unción.
¿Están conmigo aquí, santos? Ahora, después de ver esto, que déjenme decirles que la unción es un proceso. No es algo, hermanos, que está de una vez para toda la vida. Es decir, la unción se tiene que ir cultivando. La unción del Espíritu Santo es la habilitación de Dios para poder realizar la obra que Él nos ha encomendado. La unción del Espíritu Santo es el poder divino en lo humano. Pero eso se tiene que ir cosechando, se tiene que ir haciendo. Entonces, ¿qué significa ser ungido? O más bien, ¿es una vida fácil y sin complicaciones? La unción tiene que ver con eso. Ay, usted fue ungido, todo el mundo te va a reconocer y todo el mundo te va a amar y van a decir que así que bueno. No, te tengo malas noticias. A los 15 años David fue ungido como rey de Israel y le venían problemas, lo intentaba matar el rey por celo, le vinieron problemas, tuvo que todavía ir a matar osos y leones y enfrentar gigantes. Es decir, Dios te ha llamado y te ha ungido, pero tienes que matar leones del pecado, leones de la carne, tienes que matar gigantes. Todavía hay mucho camino que reconocer, aún aunque estés en el momento en que Dios ya te ungió. Pero déjame decirte algo, una evidencia de que has sido llamado es que vas a tener siempre bastante oposición. Esa es una evidencia. ¿Y sabe dónde comienza la oposición? Con nuestros familiares, o hay veces con nosotros mismos, que somos, hay veces, perdonen la palabra que voy a usar, somos algo tontos para pasearnos en la unción, pues. O sea, no la valoramos como tal. Y nosotros de repente podemos estar creciendo y podemos estar madurando, y de repente viene algo que la destruye. O sea, realmente la unción es una vida fácil y sin complicaciones. No necesariamente. No siempre sucede que la vida mejora después de que Dios te toca por primera vez. Casi nunca sucede de esa manera. Cuando Dios nos unge, todavía, le voy a volver a repetir esto, todavía hay que seguir peleando en nuestra vida. Hay que seguir peleando en nuestra vida cotidiana con esos osos de la carne, con los leones de la tentación, con los grandes Goliat del pecado. Necesitamos derrotarlos para poder mantener la unción. Entonces, ¿cómo es la unción? Mire, realmente todo puede comenzar aquí, en este punto. Digamos que aquí es la primera unción, 1 Samuel capítulo número 16. Aquí es donde Dios te llama. Y de repente empezás a crecer y vas para adelante y ¡pum! De repente estás acá y te encontrás con un hombre celoso, teniendo todo el poder, el imperio, la riqueza y todo lo demás, que quiere matarte. Tenés que, como te diría, esquivar las flechas de él. Tenés que esquivar la lanza. Tenés que ir a esconderte allá a Hebrón con los 300 valientes. Tenés que ir a salvar tu vida. Y entonces de repente todo lo que iba para arriba, entonces de repente ¡pum! Se vuelve a bajar. Y uno cae así. Hay veces uno está en la unción queriendo servir al Señor, en el primer amor, uno está entregado, uno está haciendo todo, pero de repente vienen problemas, que alguien recayó en un vicio, que no puede salir de eso, que tuvo una falta moral, que no puede librarse de pornografía en la computadora, de alguien que tiene problemas en el matrimonio y todo lo demás, y se viene para abajo. Pero Dios, que es un Dios experto en restaurar y levantar a las personas, de repente te vuelve a levantar y seguís más adelante. Y te dan en la iglesia un ministerio y podés servir en la iglesia y podés ayudar en la iglesia, y de repente vas hacia arriba. Pero en la iglesia siempre hay personas que se oponen y siempre van a haber personas que van a hablar mal, te van a querer desmotivar, ya no vas a querer venir, vas a caer en la rutina. Es mejor quedarme a ver el Barça con el Real o el City y ya no voy a venir, ahí muy lejos está la iglesia. Y de repente, pum, empieza a caer otra vez la unción. Hay un problema aquí abajo y te das cuenta que está frío y que no tenés la oportunidad, y te volvés a levantar. Dios te da un impulso, hay un culto de oración, un culto de milagros, y en ese momento tenés una gran presencia y te levantás y volvés y volvés. Entonces así es siempre la unción. O sea, no es nunca unilineal, pues,
sea, la unción no es que todo te va a ir bien ahora a comenzar. O la unción tampoco es como, hey, ahora voy subiendo hasta contemplar las nubes. No es así, santos, no es así. Lamentablemente, por más que miren, no hay veces yo he tenido una tentación con algunos hermanos, porque yo he ido a visitar grandes hombres de Dios, ¿verdad? O sea, ya les he contado, estuve en la iglesia de Ricardo Rodríguez, que ministra con su esposa, que es la segunda esposa, por cierto. Entonces he estado con César Castellanos, que ministra ahí con, ¿cómo se llama? Con su esposa Claudia. He estado donde cae, he hablado con él, le ayudé a montar una cruzada. Y entonces uno mira a esos hombres y hasta bien bonito hablan. Y de repente, hermanos, hasta hablan dulce. Y dicen una palabra así tan sencilla como: el poder de Jesús está sobre ti. Y la gente, ay, y empiezan a caer. Y uno dice de plano, estos sí son perfectos, estos nunca se han de enojar, hermano. Pero yo hay veces estoy con la unción y la presencia del Espíritu y voy ahí en la calle queriendo salir a la carretera de oro y saliendo del culto y se me cruza un loco. No, hombre, se me sale todo el viejo hombre ahí. Y la unción se viene para abajo. Pero de repente pongo una alabanza y el Espíritu de Dios está sobre mí. Ay, vuelvo a recobrar la unción. Entonces yo pienso en esos hombres que son tan perfectos que uno los mira. No, hombre, no hay nadie así. Esos estarían en el cielo, hermanos. Porque una cosa es lo que aparenta uno. O sea, yo vengo ahora, me vine para el culto y yo, hermanos, me bañé bien, me peiné, me puse un buen traje, una buena corbata, estoy perfumado, me cepillé los dientes para hueler rico y estoy acá. Pero eso es lo que ustedes ven de mí aquí. Pero no, o sea, en la vida hay luchas como las que ustedes tienen. Yo también peleo con mi mujer de vez en cuando. Yo también tengo que pagar recibos. Porque si alguien piensa que el matrimonio es siempre ir de la mano y salir con la señora ahí, entonces salir, ay, no es así. Yo veía un pastor que tenía una mega iglesia allá al norte de la Florida y salía con su esposa, la profeta, y el pastor. Y hace unos años se divorciaron. ¿Y dónde está todo el amor que aparentaban, pues? Y ese tomadito de la mano, el apóstol y la profeta. Entonces yo me sentía hasta desventaja, vos. Porque yo decía, ¿por qué no me tomo fotos así, va? No, hombre, no hay gente perfecta. La unción es un proceso. Entonces entiendan esto, por favor, mis hermanos. Hay momentos, la unción vacía. Algunas veces estás arriba, otras veces estás abajo, otras veces vas a crecer, otras veces vas a bajar y vas a caer como el profeta Elías, que deseaba morirse después de bajar del monte Carmelo. Pero sepan una cosa, que aún en medio de todo eso, la unción del Espíritu está ahí, y los que Dios ha llamado no las abandona. Y Dios te llamó no por lo que aparentes, porque el hombre mira lo aparente, lo exterior, pero Dios mira tu corazón. Y si Dios te ha llamado, en las buenas, en las malas, en la cima, en el valle, en la salud, en la enfermedad, Dios sigue teniendo el control sobre nuestras vidas. ¿Lo creen, santos? Ahora, entonces eso es importante. Eso le pasó a David. O sea, David no era el hombre que, lo ungieron de niño y él andaba casi flotando. No, se equivocó muchas veces. Y aún ya siendo rey de Israel, tuvo muchas equivocaciones. Ahora voy a hacerles otro esquema, porque me parece que hay gente que no entiende estas cosas. O sea, la Biblia dice que David fue ungido como rey de Israel. Vayan por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo número 3. Dice la palabra: vinieron pues todos los ancianos de Israel en Hebrón, y al rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre todo Israel. Me gusta ese versículo, como me gusta en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, cuando David le echa el aceite. En el 13 dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos.
Y desde aquel día en adelante, ojo, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Están conmigo, santos? O sea, y es que es precisamente, queridos hermanos, la lucha cotidiana que tenemos la que nos acerca a la unción muchas veces. Es cuando uno de repente, una de las cosas que hace el Espíritu es convencernos de pecado, ¿verdad? Cuando uno ha fallado y de repente dice, no, hombre, yo no puedo hacer esto. Y ahí es donde viene el camino para poder recobrar la unción, para poder seguir alimentándose. Pero deben entender un elemento, así como lo he dicho de David. Pongamos otro ejemplo, y es como los planes de Dios en la acción del hombre, o los planes accionándose en el hombre, hay veces no son como nosotros los percibimos. Permítame ponerles ahora otro ejemplo. Les voy a poner el ejemplo de José. Todo el mundo conoce a José. No es el chepe de la colonia, sino que este José es el hijo de Jacob. Entonces José comenzó en este punto. Digamos que aquí comenzó. Aquí José era el hijo predilecto de Jehová. Aquí. Entonces tenía una túnica de colores. Jacob estaba ya muy viejo y le nació el niño y lo vio tan bonito y dijo, wow, este es mi hijo amado. Y de repente para José las cosas empezaron a cambiar, porque un día los hermanos lo vendieron, es decir, y llega a un punto más abajo, vendido por sus hermanos, y ya lo dejan en una fosa. Y siguió todavía para abajo, porque después a él lo venden a unas madianitas y se lo llevan cautivo a Egipto. Mire usted cómo iba cayendo. Y entonces José se preguntaba, bueno, ¿y qué me pasa a mí? Pues, y todo lo que Dios ha hecho, y la unción, y la presencia, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Pero no solo es llevado a Egipto, sino que de repente se sigue hundiendo más, porque le dan trabajo en la casa de Potifar, y resulta que la señora de Potifar era una coscolina, algo pispireta. Y entonces, hermanos, un día no estaba el jefe y vio al muchacho, a José, que era guapo, y entonces lo agarró y le quería desnudar y lo quería llevar a la alcoba. Y entonces José logró escapar. O sea, José era como los hombres de esta iglesia, que cuando miran la tentación, aunque sea con la ropa rota, salen porque son victoriosos, derrotando las concupiscencias del pecado. Digan amén los hombres. Ya va a caer un rayo, desgraciados. Entonces, entonces, y no solo eso. Entonces Potifar, ¿a quién cree que le hizo caso? ¿A la esposa o a José? A la mujer. Entonces lo zampó a la cárcel, lo metió. Aquí está la cárcel. Mire cómo iba cayendo. Y luego después, escuche esto, no solo eso, en la cárcel ahí se dieron cuenta que tenía un don de Dios, que era interpretar sueños. Más adelante el faraón soñó algo, entonces lo recomendaron a él y le dijeron, mira, decime por favor qué he soñado, pero no le cuenta el sueño, sino decime el sueño y decime qué significa. Y viene José y le dice, el Espíritu me revela que van a haber 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. ¿Y qué debemos hacer? En el tiempo de las vacas gordas hay que ahorrar y abrir bodegas y hacernos grandes. Y entonces el faraón dijo, este hombre es inteligente. Entonces convirtió a José en el segundo en el trono. Es decir, lo convirtió en el segundo después de él. Entonces, ahora aquí está una cosa que deben entender, y este es el bombazo, por favor. Vengan, por favor, los que me están ayudando. 2. El plan del hombre es así. José que va para abajo, aquí estaba en lo mejor. José estaba en el momento de su esplendor, tenía la túnica de colores. Aquí después tuvo el problema que lo vendieron sus hermanos, lo metieron en una cisterna, iba bajando. Después lo llevaron de esclavo a Egipto, lo vendieron, Potifar lo intentó seducir y lo meten a la cárcel injustamente, aparentemente todo iba para abajo.
Pero hay una cosa, José tenía un plan de Dios. José tenía una unción, iba a servir para que fuera el hombre con el que Dios iba a bendecir a su pueblo y no dejarlos morir de hambre. Entonces los planes de Dios no funcionan como nosotros los vemos. Quizá usted en este momento esté diciendo: no, hombre, yo vengo a la iglesia y voy para abajo en mis finanzas, en mi salud, voy para abajo en mi economía, choqué el carro, que mis hijos están portando mal. Pues yo te tengo una buena noticia. Denle en vuelta, por favor. Muy bien, entonces el plan de Dios no funciona así. El plan de Dios funciona de esta manera. Cuando, gracias hijo, cuando tú estás pasando por todos los problemas, la cárcel y todo lo demás, es porque un día te vas acercando al propósito que Dios tenía de ayudarte a ser de bendición y de salvación para tu pueblo. Dios invierte las cosas negativas para que sean para bien. Y si has sido llamado y ungido por Dios, lo que te está pasando es parte de un plan de Dios para llevarte a ser el segundo del faraón y para hacerte grande. Alguien diga aleluya. ¿Sí lo entendieron, hermanos? Entonces ese es el plan de Dios. Y a veces uno no logra entender esa situación. Entonces, queridos hermanos, ¿qué debemos hacer frente a esto? Lo que debemos hacer es que la unción, entender que la unción de rey nos espera. Pues usted quizás tenga una primera unción en privado, o quizás en su comunidad o con sus seres queridos, pero hay una unción que nos va a elevar a un nivel espiritual más grande, como cuando David fue ungido como rey de la casa de Judá. ¿Me están oyendo, santos? Entonces David pasó por muchas pruebas, por caídas en el proceso, para llegar a ser ungido como el rey de Israel, y muchos pecados inclusive. Y aquí es donde yo quiero que enseñarles algo para que tengan madurez. Yo conozco a hombres poderosos de Dios que ministran la palabra, que oran por la gente y que Dios lo utiliza, y de repente yo sé que ellos andan en problemas, en algún problema moral, en un problema económico, algo así. Y yo digo: ¿y cómo es que Dios utiliza a este hombre? Es que no se nos olvide, y aquí está lo fundamental, y es que nosotros solamente somos un vehículo, porque el Dios de la unción es Dios. El que crea que la unción es por Benny Hinn, Claudio Frey, Sonchó, Maldonado, Carlos Rivas, no es por eso. ¿Sabe que somos usted y yo? Somos el grifo por el que sale el agua, pero el grifo no produce agua para nada. El agua viene de la fuente, esa fuente que salpica para vida eterna. Entonces, que no le robe el diablo la bendición de decir: ay, yo caí y ya no voy, ya me aburrí, o ya no voy a servir, porque yo soy un desgraciado. No, hombre, si solo es el grifo, levántese. Y ahí viene la pregunta: ¿hasta cuándo seguirá llorando a Saúl? ¿Hasta cuándo llorará? Dice Samuel capítulo número 16, versículo número 1, la pregunta que Dios le hace al profeta: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que reine sobre Israel? Entonces eso es lo que Dios se pregunta esta mañana. ¿Vas a vivir en el pasado? ¿Vas a vivir añorando todo lo que pasó? ¿O vas a lanzarte hacia el futuro? O sea, ¿seguiremos llorando muertos o vamos a ir a ungir reyes? Yo creo que Dios nos ha llamado para ir a ungir reyes. Ya no, porque de hecho Saúl lloró, y lloró tremendamente cuando recibió la noticia que Dios había desechado a Saúl. Primera Samuel capítulo 10 y capítulo 15, versículo 11, mire lo que dice, por favor. Ahí denle en vuelta a la página, versículo número 11. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, le dice Dios, porque se ha vuelto en pos de mí. Es decir, le ha dado la espalda a Dios y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloró a Saúl. Ok,
Queridos hermanos, lo lloró tan grandemente. Pero ya, yo le hago la pregunta: ¿va a seguir llorando muertos o va a ir a ungir nuevos reyes? ¿Va a seguir llorando por su pasado que ya murió, o de repente va a ver con esperanza hacia el futuro con lo que Dios quiere? Vaya, le hago dos preguntas para terminar. ¿Somos profetas nostálgicos, escépticos, materialistas, pesimistas? ¿Somos profetas de destrucción, o somos profetas soñadores, festivos, intuitivos, sensibles? ¿O somos profetas de fe, hermano? Yo le invito a que sea un profeta de fe, que deje de llorar su muerto ya. Porque la otra pregunta para el TAI: ¿somos una iglesia clavada en instituciones añejas, vetustas, o somos una iglesia que discierne los nuevos senderos por los que el Espíritu nos quiere llevar a través de la historia? ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Somos una iglesia que está dispuesta a cruzar las nuevas fronteras de la misión en que el Espíritu nos quiere llevar? ¿O somos una iglesia vetusta que está anclada en dogmas, en tradiciones y en todo lo demás del pasado? Mis amados hermanos, los planes de Dios no se detienen. No se detienen los planes de Dios. Dios le dice al profeta: mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino a Belén para ungir al nuevo rey. Así es que dele vuelta a la página. Dele vuelta. Le voy a decir algo: no ponga una coma donde ya Dios puso un punto final. No ponga una coma donde Dios ya puso un punto final. Deje de llorar los muertos y levántese. Ya no viva anclado al pasado. Siga el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra en el trono de Dios. Sigan adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está por delante. Amén, amén, amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Si recibes esta palabra, dale el mejor de los aplausos a tu Dios. Vamos, fuerte, fuerte. Apláudale, santo. Vienen mejores tiempos. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Si eres llamado y eres ungido, la mano de Dios está sobre ti. Apláudale. Pónganse de pie, por favor, santos, en esta hora. Aleluya. Permítanme orar por ustedes esta mañana. Quiero, queridos hermanos, que Dios en su infinito amor vuelva a hacer algo especial con nosotros. Vamos a cantar este canto que nos invita a la unción del Espíritu. Pero antes, yo quiero hacer un llamado. ¿Habrá aquí alguien que este día quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Habrá aquí alguien que dice: pastor, yo necesito que oren por mí? Yo necesito entregarle mi vida a Jesús. ¿Habrá aquí alguien que dice: pastor, yo necesito ponerme a cuentas con Dios? Si ese es el caso, quiero que salgas valientemente de tu fila, que vengas aquí al frente, voy a orar por ti. ¿Habrá alguien que dice: pastor, oren por mí, necesito? Yo quiero reconciliarme con Dios. Dios te bendiga, papá. Nunca es tarde para comenzar, viejito. Te bendiga, me alegra. Aquí el hermano te va a ayudar. Adelante, pasa por allá. Gloria a Dios. Bienvenida, princesa. Hoy es un buen día para comenzar de nuevo, mamá. Dios te bendiga. Ya no siga llorando los muertos. Hay un futuro para ungir a un nuevo rey. Dios tiene grandes planes para ti. Muy bien, adelante, por favor. ¿Habrá alguien más que valientemente dice: pastor, yo necesito realmente rededicarle mi vida a Dios? Alguien puede decir: yo soy servidor, yo soy pastor, yo soy... Siempre hay momentos para volver a comenzar. Y nadie acá te puede censurar por nada. Solo ven. Por última vez hago el llamado. ¿Habrá alguien que necesite hoy
renovar sus votos delante de Dios, que necesite hoy ponerse a cuentas con el Señor, que necesite recibirlo como su Salvador personal, rápido, camina para acá. Quiero orar por ti. Mientras cantamos, hermanos oficiales, y si usted ha traído un invitado, tráigalo para acá al frente. Prepárese para recibir algo de Dios esta mañana, expectantes.